Hola, ¿qué tal? Anónimos de la tecnología. Les traigo un nuevo video en el cual se les explicará a cómo organizar la información de tu equipo al compartirlo con otras personas, ya que vamos a utilizar las funciones del sistema operativo para administrar usuarios. En teoría se les enseñará a crear usuarios en nuestro sistema operativo o asimismo eliminar cuentas de usuario. Esto es una gran ventaja al compartir tu equipo con otros usuarios por la razón que podemos utilizar cuentas de usuarios separadas y poder gestionarlas. Tenemos que estar dentro de una cuenta de administrador. Al acceder a la cuenta de administrador hacemos lo siguiente: nos dirigimos a botón de inicio. En botón de inicio entramos a configuración. En configuración buscamos la opción que dice cuentas. En cuenta nos dirigimos a familia y otros usuarios. Entonces en esta ventana nos aparecerá otros usuarios y nos dice la información agregar otra persona a este equipo. Le damos clic, esperamos un momento y nos indicará que podemos crear una cuenta creando una cuenta sesión de Microsoft, una cuenta, pero en este caso lo haremos una cuenta local. Entonces le daremos no tengo datos, inicio sesión. Y agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. Entonces aquí nos dirá que quién va a utilizar nuestro equipo, ya sea nuestra mamá, hermano, padre. Digitamos el nombre. Entonces, por decir así un ejemplo, usuario o invitado, y le asignamos una contraseña. La volvemos a digitar. Y dice que en este caso no olvide la contraseña, nos va a dar unas ciertas preguntas por si al caso que en las contraseñas se nos olvide, nos indicará que le brindemos las respuestas a esas preguntas. Entonces la primera respuesta, que por decir así, ¿cuál es el nombre de tu primera mascota? Un ejemplo, pongámosle Susi, por decir así. Segunda pregunta, ¿cuál es tu apodo de infancia? Bueno, como me dicen, Jeff. Y por último, ¿cómo se llama la primera escuela? Bueno, hay otras preguntas más, pero ustedes escogen a las que más le convenga. ¿Y cómo se llama la primera escuela? Dámosle, ¿qué puede ser? Y hay escuela, ¿qué? Bueno, Victoria, no sé. Victoria. Y le damos siguiente. Ok, dice que las contraseñas no coinciden. Aquí lo corregimos, ahora sí. Y como podemos ver, aquí ya está creada el usuario que nosotros acabamos de realizar como nombre usuario. Entonces aquí nos dice la opción para poder cambiar el tipo de cuenta. Ya puede ser como cuenta administrador, un usuario estándar. Y aquí, digamos, si nosotros seleccionamos como administradores esta persona va a poder hacer modificación todo en este equipo, como crear usuarios, crear modificaciones, cambios en nuestro equipo. Y como usuario estándar no va a tener esos privilegios, ya que tiene que ser como un cuenta administrador para poder realizar esos cambios. Entonces vamos a realizarlo como cuenta estándar. Entonces, como puede, aquí ya se encuentra el usuario. Y si lo que deseamos es eliminar una cuenta, procederemos con el siguiente paso. Aquí mismo en la misma ventana donde está en familia y otros usuarios, damos en la opción quitar. Aquí nos eliminará todos los datos que se encuentren en esa cuenta, ya sean documentos, música, si la persona, digamos, descargó sus archivos o guardó sus archivos, algo así. Y aquí nos dará la opción eliminar cuenta y datos y le damos eliminar cuenta. Hasta luego.